la clase práctica también porque, por las dudas, si alguno la quiere volver a ver o alguno que no pueda asistir, ¿sí? Les queda lo mismo que la teórica. Ahí estoy grabando. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar de las plantas, ¿sí? De las plantas que llamamos superiores. Hay otras consideradas inferiores, aunque suenen estos adjetivos así medio discriminatorios, ¿no? Con las plantas, pero bueno, las llamamos superiores a estas porque tienen unas características que las diferencian de las otras y nos vamos a meter un poco a ver cuáles son esas características, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el cormo, que es un término seguramente nuevo para muchos de ustedes, y van a ver que en todas las clases, ¿sí? Esto va a ser así durante todo el año, van a aparecer nuevos términos, nuevas palabras que hasta ahora no manejaban. Son parte digamos, del léxico propio de la disciplina, y casi sin darse cuenta las van a aprender. Es lo bueno de tener muchas clases de botánica, que de a poquito uno va incorporando las palabras, que si uno le dijera el primer día que tiene que aprenderse 3.500 palabras dice, no, yo esto no me lo... Bueno, de usarlas, de ir mirando el material y todo, las vamos a ir aprendiendo sin problema. Bueno, entonces vamos a empezar a caracterizar estas plantas, que son las que tienen raíz, tallo y hoja, ¿sí? Estos son los órganos de los que vamos a hablar, los órganos que caracterizan a estas plantas superiores y de los que vamos a hablar en la clase de hoy. Tienen ahí puesta una bibliografía posible, ¿sí? Como en todas las asignaturas hay variedad de bibliografía, y vieron esa frase, cada maestrito con su librito. Acá se aplica bastante porque hay muchas veces en las que la bibliografía por ahí no es exactamente o no es tal cual a lo que uno dice en la clase, ¿sí? Porque hay por ahí distintos enfoques, aunque a ustedes les parezca, bueno, pero estas son plantas, tendrá que ser para... no, siempre hay matices. Entonces nosotros, bueno, les sugerimos en general una bibliografía, sobre todo que no los confunda, ¿sí? Que no les presente otros términos. A veces hay más de un término para denominar la misma cosa y entonces eso los puede confundir. Bueno. Arrancamos entonces, si les parece, de abajo para arriba, y entonces tenemos que hablar de un órgano que tiene un desarrollo subterráneo, ¿sí? Que son las raíces. Hay dos ejemplos dos fotos, dos dibujos de dos tipos de raíces, ¿sí? Que se ven a primera vista, se ven diferentes. ¿Por qué digo que son diferentes? ¿Qué diferencias les ven? Que uno está más desarrollado que el otro, un sistema. Una puede ser de anclaje fijo y otra tipo cabellera. Una de anclaje. Una no es pivotante y la otra en cabellera. Bueno, ahí vamos con... Sí, primaria sí. Y adventicia sería, ¿no? ¿Cómo? Primaria y adventicia. Una es adventicia. Sí, yo. Bueno. Vamos a ir tratando de ordenar esta cabellera de raíces que tenemos ahí. Miren, cuando analizamos las raíces, una manera de analizarlas es por el origen, ¿sí? Es pensar de dónde viene esa raíz que estamos viendo, ¿sí? Entonces, si analizamos ese origen, sí podemos decir que es una raíz, considerar a la raíz que sea primaria, y si es primaria es porque tiene origen en la radícula, que es la pequeña raíz que estaba en el embrión, ¿sí? En la semilla, De ahí viene una raíz primaria.
Si la raíz no proviene de esa radícula, ¿sí? Entonces la raíz podemos decir que por origen es adventicia, o sea, no viene de esa raíz primaria, de esa raíz embrional. Ahora, lo que estamos mirando y que ustedes empezaron a decir es cierto, se ve en la imagen que está a la derecha, ¿sí? Una cabellera, un montón, una maraña de raíces, mientras que la imagen que tenemos a la izquierda, ¿qué es lo que ven? Una única raíz principal, digamos. Con secundarias a los costados. Claro, si nos referimos a la forma de lo que estamos viendo, en esta imagen de la izquierda hay una raíz, claro, ahí la está marcando el Tano, me imagino, hay una raíz que predomina, ¿sí?, en crecimiento sobre el resto de las otras raíces que vemos. Es decir, hay una raíz más grande, más desarrollada, ¿sí?, y después hay, que las está marcando en amarillo, unas raíces que son un poco más pequeñas, ¿sí?, menos desarrolladas, tienen menos grosor, menos largo también. Entonces, morfológicamente, ¿sí?, por la forma, tenemos dos tipos de sistemas radicales acá. Este de la izquierda, en el que hay una raíz que podemos decir pivotante, ¿sí?, es una manera de llamarla, axonomorfa también se puede denominar, y lo que quiere decir es que hay una raíz principal que predomina, ¿sí?, sobre el resto de las raíces. Además de esa raíz principal, después hay raíces de distinto orden, raíces, las podemos ir caracterizando, desde raíces secundarias, terciarias, que no es lo mismo, ¿sí?, que decir pelos. Ustedes ven ahí que hay algunas raíces muy chiquititas, podrían decir, bueno, esos son los pelos radiculares, ¿sí? Los pelos son microscópicos. Entonces, estas pequeñitas que estamos viendo todavía son raíces. Pero sí, lo que está claro en este sistema entonces es que hay una raíz principal que predomina y después raíces secundarias, terciarias de distinto orden que acompañan y que forman parte del sistema, ¿sí? En cambio, como bien dijeron ustedes, en la imagen de la derecha es un sistema radical en cabellera. ¿Y qué quiere decir acá? Que por lo que nosotros estamos observando, no hay, ¿sí?, una raíz que predomine. O sea, son todas más o menos similares en cuanto al largo y al grosor. ¿Está? O sea, no hay una predominando más grande, más larga que el resto. A este tipo de sistema entonces lo llamamos sistema radical en cabellera. Fíjense que es toda una masa de raíces, sí, pero no podríamos decir esta es más grande, esta es de primer orden, de segundo orden, no. Bien, estamos entonces describiendo estos dos tipos de sistemas radicales. Y ¿tienen ustedes, se acuerdan algo de lo que conversaron con Martín? ¿En qué grupos de plantas? Porque lo primero que habrán visto en el teórico es un poco la clasificación de las plantas, ¿sí? O sea, nosotros para estudiar el reino vegetal, digamos, con toda su diversidad, tenemos que ir agrupando, ¿sí? Ir agrupando, armando grupos con características similares que nos permitan entonces ir reconociendo, ir aprendiéndolo, si no sería imposible de estudiar. Entonces, de los grupos de plantas superiores que vamos a estudiar, nosotros nos vamos a limitar a estudiar esos, que algo deben haber conversado con Martín, no sé si se acuerdan a qué grupo puede pertenecer un sistema o el otro de raíces que estamos viendo. ¿Alguien tiene idea? Una puede ser cormíficas. ¿Cómo? Cormóficas, perdón. Bueno, en realidad estamos viendo, ¿sí?, plantas cormófitas, plantas que tienen cormo, o sea, que tienen raíz, tallo y hojas, ¿sí? Puede ser, sí. ¿Cómo? ¿Tano? No, alguien decía algo recién. No. Yo, profe.
¿Puede ser gimnosperma y angiosperma? Y Magalí decía monocotiledonia y dicotiledonia. O dicotiledonia. Ahí va. Claro. Vamos a aprovechar a recomendarles que miren en la guía de trabajos prácticos un cuadrito que tienen ahí al inicio, nomás saben que la guía la tienen subida en la plataforma. También está en papel si quieren encargarla en la fotocopiadora, y el Tano les había pasado eso. Tienen ahí un cuadro, ¿sí?, en el que se van comparando los distintos grupos de plantas, vamos haciendo como un listado, ¿sí?, de las características. Entonces, es como fundamental porque nos va permitiendo hacer esta separación que yo les decía de los grupos de plantas, ¿sí? Entonces, este sistema radical con una raíz pivotante o axonomorfa la vamos a encontrar en las gimnospermas, sí, que alguien nombró, claro, y también las vamos a encontrar en las angiospermas dicotiledóneas. Mientras que en las angiospermas monocotiledóneas nos vamos a encontrar con un sistema radical de tipo en cabellera, como el que estamos viendo a la derecha. Así vamos como con características básicas para ir caracterizando estos grupos, que no se desesperen tampoco porque los vamos a ir estudiando durante todo el año. Es más, todo el segundo cuatrimestre nosotros nos vamos a dedicar a la clasificación y a ir desentrañando un poco cómo son cada uno de estos grupos. Pero bueno, en este primer cuatrimestre nos estamos acercando a ver un poco la morfología, la forma, ¿sí?, todos los órganos externos de las plantas, y después, más adelante, vamos a ver un poco de anatomía, es decir, cómo son esos órganos internamente, y vamos a ver que hay diferencias entre los distintos grupos, ¿sí? Y ahí me pone bien en las pteridofitas, que son los helechos, sí, también nos encontramos con un sistema radical como el que estamos viendo a la derecha, ¿sí? Bien. El de la derecha también es típico de gramíneas, ¿puede ser? Claro, porque las gramíneas son monocotiledóneas. Las monocotiledóneas incluyen a las gramíneas y a otra cantidad de familias que no son gramíneas, ¿sí? Perfecto. Así, rápidamente, ¿qué funciones tienen las raíces? Que algunas ya las estuvieron diciendo igual, ¿eh? Anclaje, absorción de agua, de nutrientes. Perfecto. Sobre todo esas dos son fundamentales, ¿no es cierto? Sirven para que la planta quede agarrada al sustrato, al suelo, el anclaje, ¿sí? Y la otra que también es imprescindible es la absorción del agua que lleva disueltos los nutrientes, las sales minerales, ¿sí? Reserva también. Reserva, hay algunas raíces, sí, hay algunas raíces, las vamos a ver la semana que viene, que cumplen también la función de reserva, exacto, perfecto, bien. Ahí va, entonces con estas tres funciones... También, ¿Cómo? En el chat, Carlos nos dice transportar nutrientes y soporte. Sí, más que soporte es el anclaje. Soporte por ahí vamos a ver que lo hace otro órgano que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Bueno. Ahí. El otro, cuando empezamos el trabajo práctico, decíamos las cormófitas con raíz, tallo y hoja, ¿sí? Así que nos toca ahora ocuparnos un poco de las ramas, los tallos, ¿sí? Y lo que haríamos si estuviéramos en el aula es, por supuesto, trabajar con material vivo. O sea, en esta clase lo que hacemos es salir al campo de la universidad, al parque, y cortar ramas,
¿sí? Así que ustedes se hubieran encontrado en la mesada con un montón de ramas con y sin hojas, y en la guía de trabajos prácticos tienen un práctico, si después la miran, en el que tienen que ir analizando, ¿sí? Y describiendo las ramas y las hojas. Las raíces ya las vimos. En general lo que hacemos es ver estos dos tipos y después seguir con lo que nos encontramos en las ramas. Bueno, ahí tenemos un listado de estructuras, ¿sí? Y que habría que analizar cuando uno se encuentra con una rama, ¿sí? Todas estas estructuras que estamos empezando a describir y a mirar, nos sirven para hacer lo que yo les decía al principio, de caracterizar a las especies, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a reconocerlas, ¿sí? Para poder aprender la clasificación, y para esto tenemos que poder describirlas, y para describirlas tenemos que observarlas y ver los pequeños detalles que probablemente muchos hasta ahora no han mirado. Entonces, bueno, nos vamos a dedicar ahora a hablar un poco del tallo, y qué pueden decir con respecto a las funciones del tallo. Vamos a empezar al revés que con las raíces. ¿Para qué sirven los tallos? En este caso puede servir de soporte. De soporte. ¿A quién tendrían que soportar? ¿O qué tendrían? ¿Cómo? Las hojas. A las hojas, exacto, ¿sí? Los tallos son los que sostienen a las hojas, que son bueno, cada órgano tiene una función importante, porque no pueden estar unos sin los otros, ¿no? Pero la hoja cumple una función sumamente importante y el tallo es el que porta las hojas. Perfecto. ¿Qué más? Con respecto al xilema, el floema también, ¿no? Sistemas que transportan nutrientes desde las raíces hacia las hojas, y desde las hojas hacia, digamos, la que no hicieron la fotosíntesis, ¿no? En la parte. Bien. Muy bien, Matías. Te estás nombrando a los que vamos a conocer como tejidos de conducción, ¿sí? Exactamente. Xilema me había y floema, trabado, perdón. No, está muy bien, está muy bien. Les vuelvo a decir, no hay problema. Como les salgan las cosas, están bien. Las clases prácticas, virtuales o presenciales, son para aprender, para practicar, para equivocarse, no pasa nada, ¿eh? Al contrario, y con el Tano y con Julia les agradecemos que conversen con nosotros, que no tengamos que estar como esos memes que hay de sesión de espiritismo, ¿vieron? Que el docente habla y no sabe si están, si no están. Bueno, yo les agradezco que me hablen. Sí, no, decías muy muchas bien, veces, Xilema. perdón, Laura, Sí. muchas veces tratar de poner en palabras algo nos ayuda a afianzar un montón de cosas. Entonces, por eso siempre los vamos a invitar a que se animen a hablar. Además, ahora se me viene a la mente que mientras estemos así con esta modalidad virtual, los parciales van a ser orales, ¿sí? Así que todo lo que ustedes puedan practicar hablar antes del parcial, tantísimo mejor, porque es lo que decía el Tano, a lo mejor uno tiene la idea, ¿sí?, en la cabeza, pero no es a veces tan fácil poder expresarla. Y además que cuando uno está digamos, en una materia nueva, que está aprendiendo los términos y las palabras y qué sé yo, bueno, usar las palabras correctas, expresarlo bien, es complicado, nosotros lo entendemos, por eso de paso aprovechar las clases para esto, ¿sí? Para ir practicando, ir hablando. Matías decía muy bien, están el xilema y el floema, que los nombramos siempre juntos porque son los tejidos de conducción. Están a lo largo de toda la planta, si no solo en el tallo, están en las raíces, están en el tallo, están en las hojas, están en toda la planta. ¿Por qué? Porque son los que se encargan,
como dijo Matías, de llevar el agua y las sales disueltas, el xilema, y todos los fotoasimilados que se forman después de la fotosíntesis, el floema. Así que, claro, por el tallo también están, y el tallo es un órgano de circulación, ¿sí? de agua y sales, ¿sí? Y de fotoasimilados que van y vienen. Perfecto. Además, entonces dijimos que sirve para aportar las hojas. ¿Algo más? Fíjense que ahí hay un listado de estructuras y de... ¿Qué tienen? Además de las hojas, que nos vamos a ocupar ahí al final, son las últimas que vamos a ver hoy, pero además de las hojas, ¿qué más hay en el tallo? Yemas. Yemas. ¿Y qué son las yemas? ¿No son como órganos de origen de las ramificaciones, sería? ¿O de la Sí. inflorescencia? También. Sí, son puntos de crecimiento, ¿sí? En las yemas hay tejidos meristemáticos, que son tejidos en los que la división celular está bien activa. Esto quiere decir que las células en esos puntos de crecimiento se dividen a mucha velocidad, hay mucha multiplicación celular. Y entonces, esos son puntos de crecimiento, ¿sí? Fíjense que ahí señaladas, hay una flechita roja en esa ramita que estamos viendo, ¿sí? En el extremo de esa rama está la yema, que denominamos por la posición que tiene, ¿no? Por el lugar que está ocupando la rama, apical, porque está en el ápice. Ápice es el extremo, la punta, ¿sí? Y bueno, y por ahí entonces va creciendo el tallo en largo. Entonces es un punto de crecimiento, eso permite que el tallo se vaya creciendo. También es cierto que las yemas pueden originar nuevas ramas. Y también hay yemas que son las que originan después las inflorescencias de las flores, ¿sí? Yemas florales. ¿Está? Bien. Todas esas funciones tienen las yemas. Fíjense que entonces, si nos ponemos a analizarlas, ahí tenemos, lo primero es clasificarlas. En botánica es así, todo el tiempo estamos clasificando, ordenando, pero bueno, con el sentido de que nos ayude a poder describir y a poder entender todo este mundo de plantas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es pensar, bueno, las yemas, si las tenemos que clasificar por posición, es decir, por el lugar donde las encontramos, fíjense que tenemos estas tres posibilidades, ¿sí? La primera es la que les decía recién, está en el extremo, en el ápice, en la punta de la rama, entonces es la yema apical. ¿La lateral cuál será? Yema axilar. Sí, la lateral es, claro, la que está en la axila, ¿sí? Esas son las laterales en realidad. A mí me confundió ahí esa que está ahí al lado de lo violeta. La que está... ¿Esa te confundió? Bueno, pero, a ver, apical es exclusivamente la que está en el extremo, ¿sí? Las otras son laterales o axilares, y están en la axila de una hoja. Cuando avancemos un poquito y miremos las hojas, por ahí lo ven más fácil. Y después, el último término, que es adventicia, que no es exclusivo para yemas, sino que es un adjetivo que podemos aplicar cuando hay algo creciendo en un lugar que no es el habitual. Eso quiere decir adventicio. Entonces puede ser que lo apliquemos en este caso a una yema, o también puede ser que lo apliquemos, por ejemplo, a una raíz que está creciendo en un lugar que no es el que tendría que naturalmente, digo entre comillas, crecer, ¿sí? Por ejemplo, nos podemos encontrar yemas
si encontramos yemas creciendo en el borde de una hoja, de una lámina, ¿sí? Esas son yemas adventicias. Las yemas uno no esperaría encontrarlas ahí, ¿sí? No es el lugar habitual donde tendrían que estar. No es que sea antinatural, porque en algunas plantas pasa eso, sino que no es lo habitual. A eso se refiere el término de adventicia o adventicia, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de las raíces, si hacemos un gajo o una estaca, ¿sí? Cuando emite las raíces, esas raíces ¿de dónde están surgiendo? Están surgiendo de los tallos, ¿sí? Entonces, esas raíces son adventicias, porque están originándose en un lugar donde habitualmente no se originaría, salvo en los sistemas radicales en cabellera. Claro. Bueno, algo más para decir de las yemas. Fíjense que otra característica que se evalúa es si son desnudas o cubiertas. Eso creo que es fácil de interpretar, ¿sí? O sea, hay algunas que pueden estar sin ninguna protección. Las estructuras que protegen a las yemas se llaman pérulas, ¿sí? Son unas hojitas modificadas, ¿sí? Que tienen la función de protección. Y bueno, y entonces depende de la especie, hay algunas especies que tienen las yemas desnudas y otras que las tienen cubiertas. Cuando están cubiertas por estas estructuras que llamamos pérulas, que pueden tener pitos, pueden ser más coriáceas, o sea, coriáceo es algo así como durito, ¿sí? Bueno, hay toda una caracterización, ¿sí? Que uno podría hacer de eso y que también nos ayuda a describir a determinada especie. Pero no tiene, digamos, no tiene más secreto que ese. Y después nos podemos encontrar con yemas simples, seriales o colaterales, dice. ¿Tienen idea qué quiere decir todo esto? ¿Se acuerdan de algo? Las colaterales son las que están enfrentadas. A ver, colaterales son las que están enfrentadas. Y tipo... A ver, vamos a lo más simple. ¿Las simples cuáles serán? ¿Cuántas? Una por nudo, digamos. Carlos dice una al lado de la otra. ¿Esa cuál una al lado de la otra? Eso sería colateral. Colateral. Las seriales no son una por encima de otra y las colaterales una al lado de la otra, ¿no son? Algo así nos había dicho Martín. En el teórico. Sí, van bien. Yo les decía, si son simples, o sea, yo me encuentro con una yema simple, es que tengo una yema, ¿sí? En cambio, el resto, las seriales y las colaterales, tengo más de una, ¿sí? Seriales las tengo como en una línea, una arriba de otra, y las colaterales están una al lado de la otra, ¿sí? Quiere decir que tengo más de una yema en las seriales y en las colaterales, es eso. Eso, digamos, de nuevo, tiene importancia para la descripción, sobre todo se usa bastante en los frutales, ¿no, Tano? Hablar de este tipo de yemas, nos encontramos según... pero bueno, no es más que eso. Después, otra característica que uno puede mirar cuando está frente a una rama que nos va a ser de utilidad es lo que denominamos filotaxis. Filotaxis. Filo, ¿se acuerdan qué es? Acá vamos a recurrir, esto parece una antigüedad, pero bueno, las palabras tienen su origen en el latín y en el griego, ¿sí? Y entonces vamos a tener porque una vez que los aprendemos, la verdad es que nos sirven, nos van a resultar útiles saber el significado de prefijos y de
sufijos, ¿sí? Los que más, ya les digo que los vamos a ir aprendiendo sin darnos cuenta. Cuando llegue fin de año seguro van a saber un montón que no tenían idea ahora cuando empezaron, y que les van a permitir interpretar alguna palabra nueva, ¿sí? Que aparezca, porque siempre van a aparecer, pero bueno, recurriendo a esto de saber lo que quiere decir el prefijo y el sufijo, seguro les va a ayudar. Entonces, filo lo vamos a usar bastante. ¿Saben qué quiere decir? Hoja, profe. Hoja. Así que imagínense que filo va a aparecer un montón. La clase que viene va a aparecer un montón ya. Entonces, ¿la filotaxis qué es? Yo ahí entré en una duda, porque el profe había comentado de que era el ordenamiento, pero después buscando me dice que es el movimiento en la parte biológica. O sea, taxis, la definición de taxis me dice como que es el movimiento que sufre, digamos, ¿cómo le puedo decir? La orientación de un organismo provocado por un estímulo externo, algo así me comentaba la definición de taxis. Ajá. Bueno, en realidad el término filotaxis, ¿sí?, hace referencia a la distribución de las hojas en la rama, cómo las encontramos distribuidas en una rama, ¿sí? A eso se refiere. Porque taxis en realidad viene de ordenamiento. Entonces, claro. Por eso vamos a ver más adelante de taxonomía vegetal, o sea, cómo se ordenan los diferentes grupos de vegetales. ¿Sí? Y filo viene de hoja. ¿Sí? Ahí Carlos decía en el chat, filotaxis, posición de la hoja. ¿Sí? O sea, cómo se disponen, cómo se ordenan las hojas sobre el tallo. Al menos así lo tomamos nosotros. Claro. No, después te contesto, Carlos. Ahí Carlos preguntaba algo sobre las yemas colaterales de los cereales. Ahora terminá ahorita y después contestamos. Bueno, claro, yo no puedo ver el chat cuando estoy con la pantalla así que por eso no digo nada de lo del chat, porque no lo veo. Entonces, la filotaxis es esto que decía el Tano, claro, la disposición, la manera en que se disponen las hojas sobre los tallos. Probablemente hasta ahora por ahí nunca le dieron bolilla a eso, ¿sí? Van a descubrir un montón de cosas a partir de cursar botánica. Al menos eso lo esperamos. Eso, claro, esa es nuestra ilusión, que empiecen a descubrir, no solo que empiecen a descubrir, sino que les guste además, en la medida de lo posible, que les guste, entusiasmen. Fíjense que ahí tenemos un pequeño cuadrito, ¿sí?, que nos resumen los grupos así como básicos de filotaxis, es decir, los ejemplos más sencillos que nos vamos a encontrar de filotaxis en los tallos. Y hay una que es alterna, ¿sí? ¿Qué quiere decir alterna? Por nudo. ¿Cómo? Que hay una sola por nudo. Rama por nudo. Una hoja por nudo, ¿sí? Y acá aparece un término que hasta ahora no habíamos dicho, que es nudo. Así que ahora vamos a tener que ver qué es un nudo. Claro, los dos grupos, digamos, de filotaxis son alternas, ¿sí?, y verticiladas. En las alternas, la característica es que es esto, hay una hoja por nudo, ¿sí? Después hay tipos. Si ustedes miran ahí en el cuadro, hay uno que se llama alternadística y otro que se llama alternatrística, ¿sí? Son más complicados, no nos vamos a detener eso, pero pueden más o menos darse idea por los dibujitos que en realidad cuando es dística es como que se van disponiendo las hojas de tal manera que quedan distribuidas en el tallo a lo largo de 2 líneas, ¿sí? Piensen que las hojas, como tienen ¿cuál es la función primordial que tiene una hoja en la planta? La fotosíntesis. ¿Hacer qué?
Fotosíntesis, exactamente, o sea, la función primordial de la hoja es la fotosíntesis. Entonces, las hojas van a tratar de disponerse de manera de captar la mayor cantidad de luz solar posible, ¿sí? Entonces, la filotaxis y la distribución de las hojas en las plantas tiene relación con esto. Bueno, las dísticas se distribuyen de una manera que quedan formando estas dos líneas en la trística 3, pero con que sepamos que son alternas y que entonces tenemos una hoja por nudo, nos alcanza. Ahí Carlos preguntaba ejemplos. ¿Ejemplos de qué, Carlos? ¿Ejemplos de especies con este tipo de filotaxis? Sí, Tano. Sí. Ah, bueno, igual después vamos a ver algunos ejemplos. Pero sin ir más lejos, las gramíneas tienen este tipo de filotaxis, o sea, los pastos, falso alcanforero, laurel, o sea, hay la mora, o sea, para nombrar algunas conocidas. Bien. Gracias. Bueno, antes de avanzar con el otro tipo, que sería el grupo de las verticiladas, ¿sí? Estuvimos hablando de nudo, ¿sí? Hay una hoja por nudo. ¿Y qué es el nudo? ¿Puede ser el crecimiento en un determinado tiempo? No. Si yo tengo este dibujito ahí, esa ramita que tenemos ahí dibujada, es un dibujo de la guía, ¿sí? De la guía de trabajos prácticos. Así que si después en algún momento la tienen, lo pueden incluso completar para practicar. Yo tengo, en ese dibujo yo tendría que poder ubicar los nudos, ¿sí? Darme cuenta cuáles son los nudos. Es una cicatriz del área de crecimiento, dice Magali. No es que sea una cicatriz, es digamos, en ese largo de la rama es un sector, ¿sí? Que yo señalo con una flechita y digo, ahí está. Ese es el nudo, ¿sí? Esos rectangulitos que están marcando el Tano, ¿sí? Son los distintos nudos. Si miramos, hay una hoja por nudo. ¿Y por qué? ¿Cómo definimos entonces nudo? Parte del tallo donde nace la hoja, dice Agustín. Ahí está. Es la parte del tallo donde nace la hoja, ¿sí? Y me doy cuenta que tengo una hoja porque ¿qué hay en la axila de esa hoja? Una yema. Una yema. Perfecto. Ese es el nudo, ¿sí? Así lo defino. Bien, ven que está bueno hacer el ejercicio de decirlo, porque por ahí uno cree que lo entendió, pero cuando lo tiene que armar la oración, está bueno que nos concentremos y bueno, es esto, es esa parte de la rama entonces. Bien, entonces, sobre esa rama podemos tener las hojas dispuestas una por nudo, como veíamos recién, y entonces la filotaxis la denominamos alterna, o nos podemos encontrar con que tenemos, y en vez de una, vamos a tener que tener más de una, ¿sí? Más de una hoja por nudo. Si tenemos dos hojas por nudo, ¿sí? Ahí la vamos a denominar opuesta. Fíjense que tienen ahí el dibujito. Dos hojas por nudo. Hay un tipo que es opuesta decusada. Estas son muy fáciles de ver en una familia, sobre todo en una familia, la familia de las labiadas, ¿sí? O lamiáceas, que ahí hay muchas de las aromáticas, como el orégano, el tomillo, las mentas, ¿sí? Ahí esta filotaxis se ve muy, muy bien. También podemos tener casos en los que tengamos más de dos, ¿sí? Verticiladas, pero que tengamos más de dos hojas. Disculpa, una pregunta. Sí. Ahí en opuesta, la que está encerrada en el cuadrado rojo, rectángulo, ¿sería opuesta simple, digamos?
Sí, es opuesta. Sí, opuesta. Mirá, al haber 2 hojas por nudo es suficiente decir que tiene filotaxis opuesta. Opuesta. Si uno quiere agregar más información, ¿sí? Porque ve que ese par de hojas se van alternando, las de un nudo con el otro, ¿sí? Puede decir que es opuesta decusada. Sí, pero por ahora con que digan que es opuesta, es más que suficiente. Listo, gracias. Bien. Bueno, y con eso tendríamos entonces los tipos básicos, digamos, de filotaxis, ¿sí? Que son los que nos vamos a encontrar habitualmente, alternas y opuestas y verticiladas, ¿sí? Que es opuesta en realidad es un tipo de verticilidad que tiene 2 por nudo, ¿sí? 2 hojas por nudo. Bien. Después, acá nos nombra distintas cicatrices que nos podemos encontrar en una rama, ¿sí? Esto también nos puede, todas estas nos sirven como información, ¿sí? A veces nos encontramos con una rama que ya perdió las hojas, ¿sí? En esta época del año, por ejemplo, muchas de las especies de hoja caduca pierden las hojas, pero bueno, quedan las cicatrices, ¿sí? En esa rama, y entonces podemos ver dónde estaban ubicadas las hojas y podemos deducir también, por ejemplo, la filotaxis, aunque no esté la hoja, ¿sí? Porque vamos a encontrar la marca que dejó esa hoja sobre la rama, ¿sí? Podemos encontrarnos también cicatrices de yemas. A veces no está la yema, pero quedó la cicatriz y eso nos va a servir para interpretar si estamos frente a una hoja o no, por ejemplo. Si está en la axila de una hoja, si quedó la marca, aunque no esté la yema, eso también nos sirve para interpretar que esa es la hoja, ¿sí? Podemos encontrarnos también con cicatrices de haces vasculares. Los haces vasculares son estos, el xilema y el floema, ¿sí? Que habíamos nombrado hoy. También pueden estar las cicatrices. Y también podemos encontrarnos con cicatrices estructuras, ¿sí? Que se denominan lenticelas, que sirven para el intercambio. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Todo esto ya lo estuvimos conversando, ¿sí? Todo esto que estuvimos charlando serían las características que tendríamos que describir si nos pusieran una rama delante y dijeran, bueno, a ver, describa, diga cosas sobre esta rama. Bueno, si la tuviéramos que describir, tenemos que hacer el ejercicio de empezar a ver la posición de las yemas, la filotaxis, las cicatrices, ahí vemos la edad, y hay algo que a propósito no mencioné, porque todavía no lo dijimos, que es el tipo de crecimiento, monopodial o simpodial. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bien. En esta ramita que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, ¿hay yema apical o falta? Hay. ¿No es cierto? Se ve bien desarrollada en el dibujo y en la foto también, ¿sí? En la foto que está a la izquierda también en esa ramita que está ahí se ve claramente la yema en el extremo de esa rama. Así que esa sería la yema apical, ¿sí? ¿Hay yemas laterales? ¿Ven ustedes yemas laterales? Sí, hay. Sí, hay. Hay también, Hay. ¿no es cierto? ¿Alguien dijo algo que no? No, que sí hay yemas laterales, dije Laura. Hay yemas laterales también, perfecto. Fíjense, bueno, con respecto a si hay yemas simples, seriales o colaterales, es lo que conversábamos. Si hay una sola, son simples, y si no, son los otros
ejemplos, ¿sí? En los que nos encontramos más de una yema en el mismo nudo. En este caso no tenemos las hojas, ¿sí? Tenemos una ramita que está desnuda, o sea que no están las hojas. Sin embargo, ¿ustedes ven algún indicio de dónde estaban las hojas? ¿Ven alguna cicatriz que nos pueda indicar cuáles eran las hojas? ¿Los puntos negros? Los puntos negros, creo. ¿Los puntos negros? Bueno. No sería. No, esos son lentejuelas. Las flechas verdes, Laura. Flechitas verdes. Las flechitas verdes. Sí. Buen intento con lo de los puntos negros, pero piensen que en realidad cuando se cae la hoja, ¿sí? Las hojas tienen lo que se llama pecíolo, ¿sí? Que es una especie de tallito, ¿sí? Que la sostiene a la rama. Eso se cae y queda esa marquita que está ahora redondeando el Tano en rojo, ¿sí? Y esas son las cicatrices de las hojas. En realidad, los puntos, esos puntitos negros que están dibujados sobre las ramas, son las lenticelas, que no son cicatrices, sino que son estas estructuras que les decíamos que sirven para intercambio gaseoso en el tallo, aunque el órgano encargado de hacer el intercambio gaseoso por excelencia es la hoja, ¿sí? Con unos tipos celulares que ya vamos a ver cómo se hace cuando veamos la anatomía de la hoja, pero estas lenticelas sirven para que haya un poco de intercambio gaseoso en las ramas y en los tallos. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Usted decía recién lo de las lenticelas. Yo recorriendo por acá donde vivo, vi distintos árboles que se le cae la corteza, pero en un momento mencionó que hacen un intercambio de dióxido. Esa corteza del árbol, mientras está, digamos, sujeta, ¿está viva o está muerta? Mientras está sujeta al árbol. Sí, porque después, obviamente, que se cae. Digo, y muchos árboles que se le caen la corteza, pero en un momento mencionó que hacen un intercambio gaseoso. Pero el intercambio no lo hace igual la corteza. Ok, esa es la duda que tenía. Esas lenticelas en general se pueden apreciar. Primero, no en todas las especies son visibles. En algunas especies sí son bien notorias, pero sobre todo en tallos que tienen algunos años, pocos años. Ya después, cuando los troncos son más adultos, se engrosan, ya se pierden de vista esas lenticelas, aunque puede haber cierto intercambio gaseoso a nivel de tallo, porque obviamente son órganos vivos y tienen que respirar, pero yendo a tu pregunta, esa corteza que se cae ya está muerta hace un tiempito, ¿sí? Permanece incluso durante muchos años en algunas especies, otras las pierden una capita anualmente, como pueden ser algunos eucaliptos que mencionaban recién, pero esa corteza que se cae ya estaba muerta. Y esa es otro elemento que sirve también para caracterizar, ¿sí? Cuando uno observa un árbol, ya lo vamos a ver. También, si tiene la corteza que se desprende, que no se desprende, en placas, pero sí está. Está bueno esto que decía el Tano, o sea, lo de las lenticelas no siempre lo vamos a ver, sobre todo si en ramitas más jóvenes, y no en todas las especies, pero bueno, en algunas se puede ver y están dibujadas así como puntitos. Me sirve esto para seguramente que Martín se los dijo, pero todas las plantas que puedan empezar a mirar ahora, ¿sí? Que puedan acercarse, mirar ramas, tratar de ver las yemas, de ver si tiene lenticelas, lo que sea, ¿sí? Todo suma, Y también porque uno tiene que empezar a desarrollar esta capacidad de observar, que por ahí hasta ahora no la tenía entrenada. Es entrenarlo, y como no tenemos la posibilidad por ahí de estar acompañándolos en la clase y ayudándolos a mirar, ¿sí?
bueno, van a tener que hacer ustedes por ahí el esfuerzo de acercarse al material que tengan y todo les va a servir, ¿sí? Mirar aunque sea la planta que sea. Y usen los grupos para sacar una foto y decir, esto es lo que yo pienso que es o es otra cosa. Obviamente no vamos a tener todas las respuestas, pero vamos a tratar de contestar o por lo menos orientarlos. Claro, los grupos también pueden servir para, bueno, nuestros grupos nosotros tenemos varios grupos de botánica, claro, y son muy graciosos porque ahí en esos grupos de botánica aparecen siempre alguna consulta, esta planta qué es, esto que les parece, hojas, flores, esta está creciendo no sé dónde, bueno. Así que bueno, lo que puedan encontrar está bueno. Bien, entonces, si nos encontráramos con esta ramita y la tuviéramos que describir, ya estuvimos diciendo que tiene yema apical, que tiene yemas laterales. Yo me acerco para mirar a ver qué, no sé si se pueden dar cuenta si las yemas son desnudas o no, pero bueno, con respecto a eso es lo que les decíamos, si tienen estas hojitas modificadas que se llaman pérulas, que las están cubriendo o no, eso tendríamos que poder decir. Y habíamos llegado al punto de que es una rama que no tiene hojas. Creo que hay pérulas porque... Hay pérulas. No sé, sí. Creo que hay pérulas porque hay cicatrices. Hay pérulas, si ustedes miran, sobre todo en la yema apical, fíjense que se ven como unos triangulitos, ¿sí? Que están ahí sobre la yema, ¿sí? Bien. Y bueno, con respecto entonces a que no tenemos las hojas, pero sin embargo tenemos las cicatrices, que ya nos pusimos de acuerdo que no son los puntos negros, porque esas son las lenticelas, son estas que tienen como una forma más o menos de triangulito, ¿no? Esas serían las cicatrices que han dejado las hojas que se cayeron, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Cómo se animan a decir qué filotaxis tiene esta rama? ¿O es mucho? ¿No es opuesta? Opuesta. ¿Cómo? ¿No es opuesta? ¿Opuesta? ¿Opuestas? Confirmo opuesta. Sí, opuesta. ¿Dónde la ven opuesta? ¿En dónde se ve? Arriba de las dos flechitas verdes. Arriba de las dos flechitas verdes, ahí, ¿sí? ¿Se ven? Y antes de la yema apical. La cicatriz de la Antes de la apical. Abajo ahí se ven. Dos. Ahí. ¿Y aparecería la ley de alternancia? Aparecería la ley de alternancia. Ajá. Claro, la ley de alternancia. ¿Cómo? No, nada, perdón. Iba a decir lo que había dicho el Tano de eso de ¿cómo es que se llama? Descusada. No, eso. Sí, pareciera, ¿no? Por lo que está abajo de la violeta, está mirando para este lado. Sí. La rayita violeta, digamos. Donde está la rayita violeta. Bien. Sí, hacen ustedes muy bien, dijeron lo de la ley de alternancia. Esto que decíamos es lo que ocurre porque las hojas, al tratar de aprovechar la mayor cantidad de luz posible, se van alternando, ¿sí? Una hoja con la inmediata superior, de manera de aprovechar la luz. Y es cierto, ahí estamos teniendo dos hojitas por nudo, ¿sí? Esas que estuvo marcando el Tano. Bien.
Así que ven que es útil observar, ¿sí? Aunque no estén las hojas, igual podemos tener información de cómo estaban esas hojas ahí dispuestas. No dijimos hasta ahora nada del tipo de ramificación, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos dos posibilidades, una ramificación monopodial y una ramificación simpodial. Mono, ¿a qué les suena? A uno. A uno. Ven que nos sirve de nuevo saber el prefijo. Mono suena a uno, así que simpodial será que no es uno, que es más de uno. Es más de porque uno. se tiene que oponer siempre, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda algo del teórico de cómo podían ser las ramas? ¿Monopodial es esto? O simpodial, si no. Monopodial es esta, ¿y por qué? Porque tiene un tallo principal. Solo tronco, podría decirse, claro, un solo tallo. Perdura la yema, el crecimiento en la yema apical, digamos. Apical. Perfecto. Muy bien, claro. En el caso en el que el crecimiento de la yema apical sea el que predomina, ¿sí? Sobre el resto de las yemas, y esto entonces lo que me hace es que yo tenga un crecimiento, sobre todo en el sentido vertical, en el largo, ¿sí? Tengo un crecimiento hacia arriba, digamos, ¿sí? En ese caso, entonces, estoy con un tipo de ramificación monopodial, ¿sí? En el otro tipo de ramificación, esa yema apical cesa su crecimiento, ¿sí? Deja de crecer, se muere o frena el crecimiento, y entonces las que toman predominancia son las yemas laterales de esa rama, ¿sí? Que empiezan a crecer, y entonces no tengo un crecimiento así a lo largo, sino que van creciendo las ramas laterales. En este caso, fíjense que si bien yo en esta ramita tengo crecimientos de ramas laterales, son mucho más pequeñas, ¿sí? Mucho más cortas, si las comparo con el crecimiento en largo que me da el desarrollo de esta yema apical, ¿sí? Este tipo cuando hablamos de ramificación, entonces lo podemos aplicar a una planta, a un árbol en su conjunto, ¿sí? Apreciar qué tipo de ramificación tiene el árbol, lo que no quiere decir que en todas las ramas sea igual. ¿Qué quiero decir? Que si nos ponemos después a analizar rama por rama, puede ser que en una rama no tenga yo la ramificación, digamos, el árbol tiene un crecimiento monopodial, pero puede ser que en una rama no lo tenga, ¿sí? Uno cuando habla de la planta, en general, hace una evaluación mirando toda la copa del árbol, ¿sí? Luego nos podemos encontrar con que dentro de la copa alguna rama no tenga este mismo tipo de ramificación. Sí, o al revés, por ahí Carlos pone fresno. Justamente en el fresno sucede eso, que si uno interpreta la conformación de un árbol adulto, ¿sí? El sistema de ramificación que predomina es simpodial, por la forma globosa que toma la copa. Ahora, puede ser que analizando alguna rama en particular de esa copa, esa rama tenga crecimiento monopodial, ¿sí? Y que después más adelante cambie su sistema de ramificación a simpodial. Y entonces depende qué porción analice yo. Bueno, y nos quedan para mirar, fíjense que tenemos ahí a la derecha una especie de zoom, ¿sí? Y hay de la rama, ¿sí? Con un montón de rayitas. Yo no sé qué piensan ustedes que puede ser esto. La edad. ¿Esas son las cicatrices de las férulas? Ah, muy bien. Se nota que prestaron atención en el teórico. El profesor va a estar muy contento, ¿eh?
La pude mirar recién hoy al mediodía, por eso que tengo fresco algo fresco, por eso. Ah, bueno. Bueno, entonces se va a poner contento también de ver que sirve que esté grabado el teórico. Claro, todas esas rayitas que van dejando esa cicatriz en la rama, de las pérulas que van, ¿sí? Que estaban protegiendo a las yemas y quedan ahí marcadas, que nos puedan ayudar, ¿sí? Para interpretar también la edad, ¿sí? de la rama. La Para hacer el ejercicio entre de cicatriz saber... y cicatriz, ¿no? ¿Cómo? Que la que te da la edad de la rama sería la que está entre cicatriz y cicatriz de las pérulas. Lo violeta sería. Están las líneas negras que están acá del lado izquierdo. O sea, la primera línea negra sería 1 año de edad. ¿Qué línea nos... ¿vos decís las flechas acá, que están marcadas? Las flechas, ¿sí? Sí, las flechas negras que están de mano izquierda, digamos. Exacto. Claro. Sí, las flechas que están marcadas de mano izquierda están tratando de señalar eso. Sí. O sea, el último año de crecimiento va a ser este y este, ¿no? Ese va a ser el último año. El año anterior va a ser este, el año anterior va a ser este, y el año anterior, al menos hasta donde vemos, es este. Y el anterior casi no lo tenemos, así que ¿cuántos años tendría esta ramita? Tres años. 3 años. Eso. 4. Y se ve la de acá abajo, pero está ahí cortada. Claro, porque fíjense que falta, digamos, o sea, tenemos dibujados los 3 últimos años, si quieren, y el cuarto no está dibujado, pero está. ¿Se dan cuenta cómo podemos sacar? Fíjense que con una serie de características que estuvimos mirando, que tampoco son tantas, ya podemos tener un montón de información. Bien. Y hago una pregunta. ¿Qué sería lo que está marcando lo violeta? ¿Qué está marcando lo violeta? Ah, bueno, ¿qué está marcando lo violeta? Porque pensé que era eso lo que marcaba la edad. Claro. ¿Es el periodo? ¿Cómo? ¿Es el periodo? ¿Periodo de crecimiento decís vos? Marca un entrenudo, ¿sí? Porque ¿dónde están los nudos ahí? O sea, acá tenemos un nudo donde estaban insertas el par de hojas, acá tenemos otro nudo. La porción que se encuentra entre esos nudos se llama entrenudo. Exacto, hasta ahora me parece que no lo habíamos dicho, no habíamos introducido el término entrenudo, y está bueno que lo hayan mencionado, a ver si no nos olvidamos de decirlo. Claro, nosotros describimos la porción a la que llamábamos nudo, pero bueno, el entrenudo son 2 nudos sucesivos, ¿sí? Esa porción de tallo que queda entre 2 nudos sucesivos, no se olviden de ponerle el sucesivo, porque si no, no es entrenudo. O sea, si yo elijo un nudo de abajo y un nudo por allá arriba, no es un entrenudo todo eso. Fíjense, en la imagen de la izquierda, que es más real incluso que el esquema ese, ahí se ve bien el nudo, esa región del tallo, muchas veces engrosada, donde se insertaban en este caso las hojas, que ya no están, pero que quedaron, fíjense, las yemas axilares, ¿sí? Ahí hay otro nudo, y en el medio, ¿sí? Está justamente el entrenudo, entre esos 2 nudos sucesivos. ¿Sí? De las cicatrices, ¿se puede obtener algún dato más? ¿De qué cicatrices? Por ejemplo, de las cicatrices entre una férula y la otra. ¿Se puede obtener algún dato más? Por ejemplo, no sé si el año fue de mucha lluvia, o de sequía, o de heladas. Sí, uno puede inferir que si...
habría que analizar bien, ¿sí? el crecimiento, porque depende de qué especie, de dónde se encuentre, ¿sí? Por ejemplo, entre nudos largos, en general, vos estás hablando del periodo de crecimiento. Bueno, puede ser que periodos de crecimiento, o sea, ramas más largas, hablen de un año más venidero, ¿sí? Más favorable para el crecimiento de esa especie, ¿sí? Puede ser que haya habido buena cantidad de lluvia, buena temperatura, ¿sí? Pero también está ligado, por ejemplo, a condiciones de suelo. Capaz que hubo buenas lluvias, buenas temperaturas, pero ese ejemplar está sobre un suelo muy pesado o no adecuado para esa especie y el crecimiento sea poco. Entonces, sí, puede ser que te arroje información. Hay que tomarla con pinzas y analizar bien todos los factores que están incidiendo ahí. Y Mariano había preguntado algo que dice, ¿se puede ver ahí cicatrices de haces? Pregunta, ¿se pueden ver cicatrices de haces? ¿Y cuál sería una cicatriz de rama? Acá se va a ver mejor la cicatriz de... En esta me parece que se ve mejor, ¿no? Acá tienen otro ejemplo, ¿sí? Otro dibujito que también está en la guía como para practicar, ¿sí? Y de nuevo, uno tendría que mirar la posición de encontrar yemas según la posición, cubiertas o no, si son simples o no. Fíjense acá con el tema de la ramificación, ¿qué pasa? ¿Sí? Y con el tema de las cicatrices de ramas. Acá se ve, ¿sí? Que se han perdido ramas. Las cicatrices de ramas, ¿cómo las podemos diferenciar con las cicatrices de hojas? Son mucho más grandes, ¿sí? Piensen se desprende una hoja, se desprende el pecíolo que la sostiene, ¿sí? Queda la marquita de la yema. Eso contrapuesto a que se desprenda una rama que tiene otro grosor, ¿sí? En este caso serían las flechas rojas, ¿no? Las cicatrices de las ramas. Serían las flechas rojas, sí. Sí. Y las cicatrices de haces, que acá no se ve muy bien, en el anterior capaz que se veía mejor. Eran esos puntitos que se encuentran dentro de la cicatriz de las hojas, ¿no? Exacto. Laura, te hago una consulta. Sí. Con respecto acá a donde tenemos todo donde dice ramificación, filotaxis, donde dice lenticelas que nosotros tenemos que completar, ¿ahí qué tendríamos que responder? No, si hay o no, ¿sí? En realidad, este listado es como un listado para que ustedes repasen todo lo que podrían encontrar en la rama, todo lo que tendrían que mirar, ¿sí? Si se encontraran con una rama en fresco, digamos, en vivo, ¿sí? Entonces, es como para no olvidarse de mirar todo esto, o sea, mirarle la yema, mirarle la ramificación que tiene, ver todo si lo que tiene podría tener la rama, digamos. Claro. ¿Sí? Es como una ayuda a memoria para el análisis de la rama. Una cosa así sería. No, de nada. Bueno, acá más o menos vemos lo que veíamos en la otra. No sé si se dan cuenta en esta, por ejemplo, la edad. A ver, ¿quieren practicar de nuevo eso? ¿Serían 5 o no? 4 puede ser. Sí, creo que 4. No, 4. 4 de nuevo, ¿no? Bien. Sí. ¿Se van dando cuenta cómo es? 3. Claro, sí. Sí, yo había contado 2 acá en el último, pero no, sería 1 ese. Bien. Ahí están. Son de nuevo, claro, de nuevo 4. Hay muchos árboles podados acá en Luján que se parece como una rayán.
no sé cómo es, la corteza es muy parecida a la de la Rayán. Y tienen flores como rosas, distintas. Y los vi así con estos Por desgracia no son arrayanes. No, pero digo, me pareció muy similar la corteza. Sí, son... No sé a eso le llama. dicen crespones, le dicen a esa especie. ¿Sí? Pero tienen ese tipo de corteza muy similar a muchas de las especies de la familia de la Rayán, que es la familia de las mirtáceas, que le dicen corteza fría, porque al tacto la corteza es muy, muy suave y da la sensación de frescor, ¿sí? Pero no pertenecen a la misma familia. Y no son nativos tampoco. Muchos estaban con este beque de podas anteriores, tenían esta forma. Muchos, Sí, igual esta forma se presenta naturalmente en muchas especies. ¿Esta forma a qué te referís vos? ¿Al esquema? ¿Así como se ve el esquema? De las, por ejemplo, sí, de la poda y crecimiento, o sea, como que se podía observar que... Bueno, pero no acá, fue, digamos. Acá ¿qué pasa? Es simpodial, digamos. El sistema de ramificación es simpodial, ¿sí? Porque fíjense, venía creciendo desde la yema apical acá la ramita, para que voy a cambiar de color. Pero yo me acuerdo que el profe había mencionado que podía ser por una poda o por distintas circunstancias que se podía dar este crecimiento. ¿Sí? Por eso lo asocié cuando vi los árboles lo asocié con esto también. Sí, hay árboles que debido a la poda pierden su forma natural. ¿Sí? Muchos, digamos, terminan teniendo una forma su copa que no se parece en nada a la que tendrían que tener. Y eso es no gracias, por desgracia de la poda. Es más, en viveros forestales, ¿sí? Los viveros que producen plantas para arbolado, es una práctica bastante habitual en algún momento del crecimiento, porque el crecimiento inicial de la gran mayoría de los árboles, ¿sí? Tiene un sistema de ramificación monopodial. ¿Por qué? Para ganar rápidamente altura, ¿sí? Pero llega un momento que en el vivero una práctica habitual es despuntarle, ¿sí? Despuntarlo, romper la dominancia apical, cortarle la yema apical. ¿Para qué? Para promover la activación, ¿sí? La ramificación lateral. O sea, activar las yemas laterales o axilares. Y formar una copita rápidamente. Pero eso obviamente no es artificial. Quizá más adelante, naturalmente, eso el árbol, la especie misma lo haga, aborte su yema terminal y termine activando sus yemas laterales. Bueno, ¿seguimos? ¿De esta algo más, Tan, o no? No, nada más. Creo que... Vamos a hablar entonces del último órgano, ¿sí? Ya la estuvimos mencionando igual, a las hojas. Fíjense, ahí hay un esquemita, de nuevo, siempre hablamos de hojas y de tallos, ¿sí? Están íntimamente relacionados porque las hojas están en los tallos. Hablábamos de que una de las funciones del tallo era portar a las hojas. Bueno, fíjense, ahí están entonces algunas de las partes de la hoja. En una hoja simple, lo que determina, ¿sí?, que nos encontremos frente a una hoja es lo que ustedes ya dijeron y estuvimos mencionando varias veces, la presencia de la yema en la axila, de esa estructura. Esto lo recalcamos bastante porque la semana que viene nos vamos a dedicar a ver modificaciones del cormo. O sea, de estos órganos que estuvimos viendo hoy, de las raíces, tallos y hojas, la semana que viene vamos a ver qué pasa cuando hay modificaciones, cuando algo parece una cosa pero no es. Es bastante interesante. Pero entonces uno tiene que tener claro, ¿sí?, cuándo es una hoja, para no confundirse la semana que viene. Entonces, para darnos cuenta que estamos frente a una hoja, tenemos que encontrar en la axila la yema, o
la cicatriz de la yema, también eso, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, otra parte de la hoja es la base, ¿sí? Que es la porción de la hoja que está en contacto con el tallo casi, ¿sí? Toda esa otra estructura que continúa desde la base hasta lo que se denomina lámina es el pecíolo, que puede estar presente o no. De hecho, hay hojas que se denominan sésiles porque no tienen pecíolo. Bien, acá hay una foto de una especie bastante común en la universidad, hay varios arbolitos de estos, un falso alcanforero, ¿sí? Y muchas flechas ahí puestas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podrían decir así, alguna característica de estas hojas que estamos viendo? Son simples. Son simples. Está bien, lo primero que vieron, como yo les decía, ese ayuda a memoria de las ramas. Bueno, la ayuda a memoria de las hojas para describirlas, lo primero que tenemos que hacer es ver si son simples o compuestas. Ya con eso nos armamos un grupo o el otro, ¿sí? Y después de decidir eso, empezamos, como tenemos que hacer siempre, a describir. Y entonces vamos a tener que describir todas las partes de esta hoja. Hasta ahora, ¿qué parte fuimos nombrando? Lámina, peciolo, base foliar, nudo. Bien, lámina, pecíolo, base foliar. La base foliar está en un extremo y en el otro extremo, ¿cómo se llama el otro extremo de la hoja? Ápice. Perfecto. Sí, lo habían dicho, ápice. Bueno, todas estas partes que estamos mencionando y además el borde de esta lámina, las vamos a tener que describir. Y para describirlas, por supuesto, van a aparecer un montón de términos y no los tienen que aprender, ¿sí? No los tienen que aprender de memoria. De hecho, uno cuando estamos en las clases, nada, tenemos la guía, tenemos libros, y de algunas de estas, especialmente para hoja, tenemos hasta incluso como póster puestos con los nombres de las formas de las láminas, las formas de los ápices, de las bases, ¿sí? No son para que uno lo sepa, son un montón de términos, sí, que uno los pueda interpretar, y acordarse que, bueno, si me toca describir una hoja, tengo que empezar a decir todas estas características. Primero esto que decíamos, si es simple o no, y después miren, todo esto que viene acá. Esto es parte de lo que haríamos en el trabajo práctico del aula. Tipo de hoja según la división. Ustedes ya dijeron que en este caso es simple, perfecta. Pero bueno, si hay hojas simples, será que también nos vamos a poder encontrar con hojas compuestas. Ahora, en unos minutos más ya las vamos a ver los ejemplos de hojas compuestas. Y si las hojas son compuestas, tienen la lámina dividida, ¿sí? A estas divisiones de la lámina las llamamos folíolos. Entonces, si la hoja tiene folíolos, tendremos que describir a los folíolos. También nos podemos encontrar con hojas que tengan otro grado de división más. Y entonces a esos folíolos se dividen y tenemos foliólulos, y entonces vamos a tener que describir a esos foliólulos, ¿sí? No es más que eso. Y la descripción que tenemos que hacer es mirar cómo es el margen, cómo es la incisión de la lámina, cómo es la base, cómo es el ápice, cómo es la simetría. Ahora todo esto lo vamos mirando. ¿Qué tipo de nerviación tienen? ¿Sí? Fíjense, en este caso, y esto es lo que yo les decía, este es un cuadrito que usamos para ver formas de la lámina. En este caso estamos usando formas geométricas,
Pero hay otras formas que podríamos usar, no solo geométricas, hay otros cuadritos con otra clasificación. En este caso, para esta hoja, ¿qué forma estamos obteniendo de las geométricas? ¿Cómo la denominaríamos? Elíptica. Elíptica. ¿Sí? Fíjense que la hoja es más o menos asimilable a una elipse. Y cuando ustedes miren cualquier libro de botánica y busquen la descripción de una planta, o sea, los libros de taxonomía donde están las descripciones de las distintas especies, bueno, cuando llegan a hoja, se dice primero si es simple o compuesta y lo segundo es la forma. Así que una posibilidad es usar este cuadro de forma geométrica. ¿Sí? Otra cosa que miramos es el margen. En este caso, ¿cómo se ve el margen? O sea, el borde de esta lámina. Entero. ¿Sí? Este es entero, pero nos podríamos encontrar con alguna de estas posibilidades que tenemos ahí ilustradas. ¿Sí? Que fueran dentadas, que fueran aserrados, bueno, tienen distintos nombres según la pequeña división que tenga ese margen. Lo que hacemos normalmente cuando estamos en el aula es, si no es un margen entero, que uno lo ve así a simple vista, por ahí usamos la lupa, ¿sí? Para tratar de mirar con detalle cómo se ve el margen, si son dientes, si es doble dentado, si tienen dos, sobre todo cuando no es entero, ¿no? Cuando es entero es más fácil. Bien. Una hoja simple puede tener lo que se llaman incisiones, ¿sí? Es decir, nos podemos encontrar con hojas simples, pero que sin embargo en esa lámina tengan hendiduras o tengan partes que no llegan a separarse, ¿sí? Por eso la hoja continúa siendo simple. Si se separara esta lámina, la hoja se transforma en compuesta, ¿no? Pero no todas las hojas simples son completamente enteras, sino que nos vamos a encontrar con algunas que están hendidas o que están partidas, y si ya estas divisiones son mucho más profundas, llegan casi hasta lo que es la nervadura media, ahí hablamos de hojas sectadas. Y son esos dibujitos que tienen ahí. Todo esto que estamos, estos dibujos que estamos mirando son los que están en la guía, que ustedes tienen, ya les dijimos, ahí en la plataforma. Bueno, otra característica que ustedes bien decían que tendríamos que mirar es cómo es el ápice. El ápice, o sea, el extremo superior de la lámina, eso es lo que denominamos ápice, y también puede ser de distintas formas. Y cada forma, por supuesto, en botánica, cada cosa tiene un nombre, y esta es el cuadrito que usamos en la guía para caracterizar entonces y para nombrar los ápices. Y las bases, por un lado tenemos el ápice y en el otro extremo tenemos la base foliar, que también puede tener una forma tiene una forma determinada que se va a corresponder con alguno de estos nombres que estamos viendo acá. ¿Sí? De nuevo les digo que todos estos nombres y todas estas es material que uno tiene y consulta, no es que tiene que saberse de memoria y tiene que saber que tal planta tiene la hoja con el ápice. No, esto uno lo tiene a mano y lo que tiene que saber es interpretarlo, nada más que eso. ¿Sí? Bien. En este caso, fíjense, ¿cómo les parece que es el ápice? ¿Acuminado? Acuminado. ¿Dónde está acuminado? No lo encuentro. En el medio, más o menos. Cuspidado, mucronado, acuminado.
más agudo, ¿no? Parece. Del lado izquierdo. Sí, ahí lo encontré. Bueno. Ahí, sí, acuminada. Fíjense que dice que termina gradualmente en punta. Sí. Ahora, otra cuestión. Cuando uno empieza a mirar, ahora porque estamos mirando hacia una foto, vemos, pero si uno está analizando una rama y tiene muchas hojas, ¿sí? Tendría que mirar varias hojas. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con seres vivos, ¿sí? Y hay toda una diversidad, por más que lo que va a predominar en la planta van a ser a lo mejor hojas con un ápice de este tipo, pero puede ser que yo me encuentre una hoja que tenga el ápice un poco más caudado, por ejemplo, por decirles uno, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja y tiene que mirar varias hojas y es como que, sí, bueno, ¿qué es lo que predomina? ¿Sí? No guiarse por una única, exclusiva hoja que a lo mejor justo es la que no corresponde con lo más usual. Sí, sobre todo hay especies donde se presenta bastante variabilidad en algunos órganos, entonces hay que identificar. Claro, lo mismo nos pasa cuando... Más frecuente. ¿Cómo, Tano? No, que hay que identificar qué es lo que pasa más frecuentemente. Eso. Dentro de la especie. Exacto. Con la base, me están matando los mosquitos, tengo una invasión y por eso estoy a los manotazos. Con la base foliar, ¿se animan a decir alguna? ¿Aguda? Aguda, ¿no? Sí. Sí. Esta es, por ahí es más fácil de ver, aguda. Perfecto. Bueno, esto es lo que hubiéramos hecho en la clase. Hubiéramos trabajado con estas ramas, ¿sí? De falso alcanforero y, por ejemplo, y hubiéramos descrito, ¿sí? Estas cosas. Bueno, otra característica más que podemos decir de la hoja. Profe, sí. Así que habías dicho vos que igual no nos tenemos que saber todo esto de memoria, pero ponele en el examen que es oral, ponele que no haga una pregunta así, ¿no lo tenemos que saber? ¿O no? ¿O hay algunas que son, que digamos que son las principales que hay que saber de todos estos nombres? No, lo que tendrías que saber, o sea, si te mostramos por ejemplo, te mostramos esta foto, ¿sí? Ponemos esta foto y empezamos esta no sería, yo pondría otra, no se ve mucho, pero supongamos que fuera esta y yo te preguntaría, bueno, ¿qué estamos viendo? Vos me decís, bueno, una rama con hojas. Bueno, las hojas, ¿de qué tipo te parece que son? Y entonces sí, tendrías que poder decir que son simples. ¿Por qué son simples? Bueno, porque no tienen la lámina dividida. ¿Cómo te das cuenta que esto es una hoja? ¿Qué tengo que encontrar? Y tengo que encontrar la yema en la axila. ¿Es una hoja que tiene pecíolo, que no tiene pecíolo? Eso. O sea, no te voy a preguntar si el ápice es como es, o si la base de la hoja es... No. Claro, a eso me refería. No. Eso, quédense tranquilos. Por eso les decía, estos términos, nosotros cuando queremos describirlos, agarramos la guía o agarramos un libro con un glosario donde están y nos fijamos. Porque son un montón, eso no. Sí, después, a ver. Genial. No, después lo que sucede, por ejemplo... Habla vos. No, después lo que sucede habitualmente es que, por ejemplo, en las formas de la lámina, hay algunas formas que son mucho más frecuentes que otras. Hay formas que son excepcionales. Pero, por ejemplo, elíptica, lanceolada, ovada, obovada, esas son las formas más comunes de encontrar. Se aprende por uso nomás, no por memorización. Claro, sí. Yo iba a decir exactamente eso, que en realidad, como vieron que a lo largo de la clase les dijimos varias veces, hay términos que uno los termina aprendiendo, pero porque los usa. No es que los van a tener que estudiar de memoria como si fueran las tablas.
los van a aprender porque los van a ir usando, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Bueno, otra característica de las hojas que uno puede mencionar es el tipo de nerviación, ¿sí? Esto hace referencia a las nervaduras, que las nervaduras son cómo se disponen internamente los tejidos de conducción, ¿sí? Esa disposición que tienen en la lámina puede ser de distintas formas, y entonces tenemos hojas que tienen una única nervadura y entonces las llamamos uninervadas, hojas que tienen la nerviación dicotómica, es decir, nervaduras que se van abriendo de a dos, ¿sí? Ese es un ejemplo bastante particular. Las que más nos vamos a encontrar son las hojas retinervadas, ¿sí? En las que hay, y en las retinervadas vamos a tener de dos tipos, fíjense en las pinnadas y las palmadas, y ahí lo que hay es una nervadura principal, una nervadura en general media, que es la más importante, y después pequeñas nervaduras, ¿sí? Que van saliendo y se van distribuyendo por toda la lámina. Y después tenemos las que son paralelinervadas, ¿sí? Que ahí no tenemos, tenemos nervaduras que se van acomodando paralelas unas a las otras. Esto es importante también desde el punto de vista de la clasificación. ¿Por qué? Porque en qué grupo de plantas, y los ayudo así, en mono o en dicotiledonias encontramos hojas con nerviación paralelinervada, por ejemplo. En mono no es. En monocotiledonias, ¿sí? Entonces esta en especial es una característica que está buena acordársela porque nos sirve para caracterizar a los grupos. Entonces yo sé que en las dicotiledonias me voy a encontrar con hojas retinervadas, ¿sí? Y en las monocotiledonias con hojas de nerviación paralela. Bien. Bueno, este es un resumen de lo que estuvimos hablando, ¿sí? O sea, un resumen de la descripción que hicimos entre todos de estas hojas del falso alcanforero. Lo único que está escrito, cada una de las respuestas que fuimos dando. Bueno, con respecto a la simetría no lo habíamos dicho, pero fíjense que esta es una hoja simétrica, ¿sí? Si uno la divide por su vena media, por el medio, obtiene dos mitades más o menos, y más o menos, no va a ser menos exactamente, pero casi exactamente, y entonces por eso es simétrica o igual, ¿sí? Y ahí lo que les aclara es que tachamos los de foliolo o foliólulo, que eso lo ponemos por si se presenta, es decir, si nos encontramos con una hoja compuesta, y bueno, entonces lo que vamos a tener que describir son los folíolos, y si todavía hay un grado mayor de división, los foliólulos, ¿sí? Por eso aparecen en la guía, cuando uno va al trabajo práctico, tiene todo este listado para describir según el material con el que se encuentre. Bueno, ya estamos terminando, y ahora lo que nos queda por ver es esto que ya lo vieron en el teórico también, pero es ver cuando decimos que tenemos una hoja compuesta, ¿sí? ¿Y cuándo decimos que la hoja es compuesta? ¿Qué pasa en una hoja compuesta? Tiene acciones de la lámina. Se divide la lámina, ¿sí? Se divide tanto que no es que está secta, como veíamos recién, hace un minuto, sino que acá yo tengo partes distintas, ¿sí? O sea, y entonces, si tengo un grado de división, a esas partes en las que se dividió la lámina, las denomino como folíolos. Folíolos. Claro, ¿sí? Si tengo un grado de división, entonces tengo foliolo, ¿sí? Y la lámina está formada por todos los folíolos, ¿sí? Y fíjense que aparecen otros términos que hasta ahora no habíamos dicho, que es el raquis, ¿sí? Y los peciolulos, que son los
pecíolos pequeños que sostienen a esos folíolos, ¿sí? Entonces ya tengo un pecíolo, ¿sí? Y tengo peciólulos que sostienen a cada uno de los folíolos, ¿sí? Bien. Después puede variar el número de, por supuesto, de folíolos que tenga, y entonces yo puedo decir que la hoja es paripinada si tengo folíolos pares, o puedo decir que es imparipinada si tengo folíolos impares, ¿sí? Si tengo 3 folíolos las puedo denominar trifoliolada, o sea, términos en botánica nunca faltan, en general sobran, siempre hay, es más, a veces hay varios términos para nombrar una misma cosa. Acá hay muchas palabras, pero no desesperen que profe, no vamos a aprender. No tiene yema axilar, ¿no? Las compuestas. ¿Axilar? Sí, tienen. Las compuestas tienen yema axilar, pero fíjate dónde está la yema axilar. O sea, no tienen en cada folíolo, porque si tuvieran una yema en cada folíolo, no sería un folíolo, sería una hoja. ¿Sí? Ok. Pero sí hay una yema. A ver si... Ah, sí, se ve. Se ve. Bueno, mi pulso está divino. Ahí la remarca, ahí, ¿sí? Ahí en la axila está la hoja, la yema, ¿sí? Ahí está la otra, exacto. No está, por supuesto, en cada uno de los folíolos, sino dejan de ser folíolos. ¿Está? Fíjense que en los ejemplos de abajo tenemos un grado más de división. Entonces, en vez de tener hojas pinadas, tenemos una hoja bipinada. ¿Y qué es una hoja bipinada? Una hoja en la que el folíolo, a su vez, se vuelve a dividir. Eso es lo que pasa. Entonces, tengo 2 grados de división. La hoja, en vez de ser pinada, es bipinada. Y en la hoja tripinada tengo 3 grados de división. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, profe. Bueno. Fíjense, vamos a ver una foto que es más interesante por ahí que el dibujito. Acá hay un ejemplo de Squinus areira también, lo que van a empezar a aparecer, y para que se vayan haciendo al oído y vayan... son los nombres científicos, que como les dijo Martín, se escriben en latín, ¿sí? Es el sistema que inventó Linneo, un sistema binomial, siempre con 2 palabras, género y epíteto específico, y las 2 palabras juntas son la especie. Así que van a empezar a aparecer, nos vamos a dedicar el segundo cuatrimestre a estudiarlos con mucho ahínco, con mucha emoción. Pero bueno, ahora ya los vamos poniendo, así de paso por lo menos nos resuenan un poco. Bueno, ¿qué podemos decir de esta hoja? ¿Qué es lo primero que dirían? ¿Qué es compuesta? Sí. Tiene el raquis. Sí. Es compuesta, tiene un raquis. ¿Cómo es esa raquis? ¿Es puntual? ¿Es alargado? Alargado. Alargado. Bien. Cuando yo tengo el raquis alargado, ¿sí? Entonces la hoja en ese caso es pinnada, ¿no es cierto? Si yo tengo un raquis puntual, entonces la hoja es, en ese caso, palmada, ¿sí? Así que esta es una hoja compuesta, pinnaticompuesta. Podríamos mirar ahí fíjense, por la cantidad de folíolos, ¿será paripinada o imparipinada? ¿Qué les parece? Paripinada. Parece paripinada, ¿no es cierto? Bien. Y después, ¿los folíolos tienen o no tienen peciólulo? No tienen. No tienen, entonces se denominan sésiles, esos foliólulos.
sea, están directamente apoyados sobre el raquis. ¿Sí? Pero la hoja sí tiene pecíolo. No tienen los folíolos. ¿Está? Una aclaración. Cuando ustedes tengan que indicar, ¿sí?, alguna parte, un órgano vegetal o alguna parte de ese órgano vegetal, acostúmbrense a indicarlo en toda su extensión, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno preguntase cuál es el raquis, ¿sí?, de esta hoja compuesta, ¿sí?, una cosa es decir el raquis es esto, y otra cosa es decir el raquis es esto. ¿Sí? Parece una tontería, pero no lo es. Yo no sé con la flecha si estoy marcando un punto o si estoy marcando algo más grande, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo con la lámina, pasa lo mismo con un montón de cosas. Exacto. Y después, si tuviéramos que describir, seguir haciendo la descripción, en este caso describiríamos la forma de los folíolos, ¿sí? Y veríamos cómo es el ápice y la base de los folíolos. Bueno, fíjense, este es un ejemplo de jacarandá, ¿sí? Jacarandá mimosifolia, seguro que lo conocen. ¿Conocen a los jacarandás? Sí. Bien. Bueno, fíjense cómo es esta hoja del jacarandá que nos puso acá Betty. ¿Qué pueden decir? Compuesta. El raquis alargado, tiene peciólulos. ¿Y qué pasa con los folíolos? Tienen peciólulos. Sí. ¿Y se dividen o no se dividen esos folíolos? Sí. Se vuelven a dividir. Son foliolulos. Claro, se vuelven a dividir acá. O sea, hay un raquis primario y un raquis secundario. Perfecto, claro. Acá tengo más de un grado de división. Tengo 2, ¿sí? Acá, en el caso anterior, tenía solo folíolos, ¿sí? Pero acá se dividen los folíolos y tengo foliólulos. ¿Está? Ahí Magalí pregunta, a ver si lo interpreto. ¿Peciolulo también sería un raquis secundario? A ver. No. El raquis secundario es sobre el que se disponen, ¿sí?, los peciolulos que sostienen a los foliólulos. Mirá, vamos a ir con los dibujitos, con las flechas azules. ¿Sí? Esto es raquis primario, ¿sí? La flechita azul. La naranjita sería peciolulo, ¿verdad? Acá vamos a indicar el pecíolo en rosa, ¿sí?, hasta el primer par de folíolos. Porque acá, ¿cuáles son los folíolos? A ver, el foliolo es, acá vamos a decir, es todo esto. Bueno, es difícil dibujar con esto. ¿Sí? Cada uno de estos es un folíolo. A la vez, la lámina del foliolo se divide, ¿sí?, en foliolulos. ¿Está bien? Entonces vamos de vuelta. La flechita rosa es pecíolo. La flechita naranja es peciolulo. ¿Sí? La flechita azul sería el raquis primario. Y la flechita, a ver qué color elegimos. Negra, ponele. ¿Para el raquis secundario? Sí. Raquis secundario. ¿Está bien? Desde el primer par de foliolulos hasta el último. Es más, no veo. Acá los foliolulos no sé si tienen. ¿Un peciolulo? ¿Qué? No sé si tienen. ¿Cómo son cortamente muy peciolulados? Estos botánicos. Parece un trabalengua ya. Si tuvieran sería. Se diría peciolulo secundario, peciolulolo, no sé. Peciolulo está bien, no. Porque ya no nos da la boca para decir algo más. No lo podemos ni pronunciar.
Decir peciolulo está bien. Sí. Lo que es importante entonces que, digamos, que se den cuenta, vayan despacito, está re bueno como hizo el Tano, como les marcó con colores, porque uno se va embrollando, ¿sí? Yo no sé si no dije algo al revés. Fíjense, arrancamos con el pecíolo, ¿sí? Que sostiene a toda la lámina, es todo, ¿sí? Todo ese conjunto que queda ahí es la lámina. Ahora empezamos a mirar. Bueno, esta lámina evidentemente no es entera, está dividida. La primera división son los folíolos, ¿sí? Claro. En esa elipse negra está marcada toda la lámina. Está dividida la lámina en los folíolos, pero cuando empezamos a analizar esos, entonces tenemos un raquis, ¿sí? Como tenemos una hoja compuesta, tenemos un raquis, que es ese que marcó el Tano ahí en celeste. Tenemos sobre ese raquis los folíolos, pero los folíolos se vuelven a dividir, ¿sí? Sostenidos esos folíolos por el peciolulo, y esos folíolos divididos en foliólulos. ¿Está? Y esos foliólulos se sostienen al raquis secundario. Es un poco un trabalenguas, pero no es, y de nuevo pasamos el aviso. Si tienen alguna planta cerca, ¿sí? Empiecen a mirar cuál encuentran con hojas compuestas y traten, de hecho lo tienen, ahora van a ver que lo tienen como tarea para la casa. Pero está bueno porque así uno termina de entenderlo, ¿sí? Practicándolo, mirando, viendo. Si con más de una hoja, mejor todavía. Bien, ¿seguimos? Ya casi terminamos, Ya aparezco, no digo quién. Nos quedó la... Ahí va. Bueno, esto ya lo dijimos igual. Este es otro ejemplo de hojas compuestas, pero en este caso las denominamos palmaticompuestas, ¿sí? Porque tienen un raquis puntual. En vez de alargarse el raquis, como veíamos recién, es un punto. Y de ese punto salen los folíolos que están sostenidos por los peciólulos, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, ¿sí? En foto para que vean de una hoja de palo borracho, ceiba especiosa, ¿sí? Siempre que ponemos el detalle de una hoja, fíjense que tenemos que poner la yema en la axila para que estemos seguros de que la estructura que continúa es la hoja. Entonces está la yema axilar, lo que sigue ahí es el pecíolo, ¿sí? Y cuando vamos a analizar la lámina vemos que no es entera, que tiene partes. En este caso, 5 partes. Cada una de esas partes entonces son los folíolos. Esos folíolos, si miramos, tienen un peciólulo, ¿sí? No están apoyados directamente sobre el raquis, sino que tienen un peciólulo. Y cuando queremos mirar dónde está el raquis, no está alargado, ¿sí? No es lineal como los que veníamos mirando, sino que está reducido a ese punto, ¿sí? Entonces, este es un tipo de hoja compuesta, pero palmaticompuesta con forma de palma, ¿sí? De mano. Bien. Bueno, este es un ejemplo de una planta. ¿Se animan a decir de qué grupo? Dicotiledonia, monocotiledonia. Fíjense, les puede ayudar lo que dijimos de la no sé si lo pueden ver bien, depende en qué. Pero las nervaduras. Monocotiledonia, dice Mauricio. Monocotiledonias, ¿no es cierto? Fíjense que se ven la nerviación paralela, ¿sí? Las vainas. Y se ve, bueno, ahí viene, y se ve una estructura que es típica también, que es la vaina, ¿sí? Es esa base de la hoja que abraza el tallo, ¿sí? Forma lo que se denomina vaina, que también es característico de las monocotiledonias y de las gramíneas también en especial, ¿sí? Bien. Esa es otra posibilidad de hoja con la que nos podemos encontrar.
que tiene también unas particularidades que cuando estudiemos gramíneas las vamos a desarrollar. ¿Sí? Acá están. En la unión entre la lámina y la vaina nos vamos a encontrar con estructuras que tienen importancia para la clasificación, ¿sí? Que son, por ejemplo, esa membranita que están viendo ahí que se llama lígula, ¿sí? Otras que se llaman aurículas, que nos sirven para identificar. Piensen que muchas de las gramíneas, las que denominamos pastos, sirven como forraje para los animales, ¿sí? Es más, ustedes van a cursar una materia específicamente de eso, ¿sí? De producción de pastos. Entonces ahí van a tener que poder identificar a estos pastos chiquititos creciendo, que parecen todos iguales, pero no son, y una de las cosas que los van a ayudar van a ser estas estructuras que están acá. Pero lo vamos a desarrollar cuando estudiemos gramínea, ¿sí? No desesperen. Otros ejemplos de hojas, en este caso de un pino, ¿sí? Un pino que pertenece al grupo de las gimnospermas, hojas que están dispuestas sobre tallos muy cortitos que se denominan braquiblastos, ¿sí? Y esos tallos cortitos están dispuestos sobre ramas más largas que denominamos macroblastos. También cuando estudiemos gimnospermas nos vamos a tener más, pero es solamente para que le den una miradita. Y ya terminando, otra gimnosperma de otra familia, de la familia de las cupresáceas, un ciprés, género Cupresus, con hojas que fíjense la forma que tienen, ¿sí? Una forma como de rombo. Hojas que son muy, muy, muy pequeñitas, que tienen una filotaxis opuesta y decusada. ¿Sí? Miren cómo se ven, cómo se van viendo, ahí parecen como triangulitos, ¿sí? Se ven de a dos triangulitos y después vemos inmediatamente en el nudo superior la cara del otro, ¿sí? Solamente para mirar, para que lo vayan chusmeando, ¿sí? Bueno. Para la semana que viene, entonces, van a encontrar el trabajo práctico subido a la plataforma, y lo que yo les decía de para hacer en casa, como si fuera la escuela, les vamos a pedir que junten alguna hoja simple, ¿sí? Y alguna hoja compuesta. Las pegan en el papel que tengan, y ahí se van a poner ustedes a identificar cuáles son las partes estas que estuvimos mirando, ¿sí? Y con letra lo más clara posible, las señalan, escriben las partes, sacan una foto con el celu y lo mandan al grupo, ¿sí? Para que lo podamos corregir y lo podamos mirar entre todos y practicar, porque en realidad todas estas cosas que estuvimos viendo, más allá de leerlas y de todo, lo que está bueno es poder ensayarlas, practicarlas. Por eso es importante que estén todos en los grupos de WhatsApp, ¿sí? A los grupos ya estuvimos mandando un ¿sabías qué? ¿Sí? Que es un texto breve con unas fotos para ir entusiasmándolos, ir adelantándoles un poco de información por esta vía, digamos, y después van a tener también para hacer una autoevaluación en la plataforma, ¿sí? O sea, cuando ustedes más o menos repasen el tema, tienen esta posibilidad de hacer la autoevaluación y ver si tienen los conocimientos o no, o hay alguno que está faltando. Bueno. ¿Algo más, Tano? No, creo que estamos bien. Buenísimo. Podemos dejar de grabar si querés. Y no sé, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta?